en esa línea, el primer tema que vamos a abordar en Hablemos en Plural es un tema bastante delicado porque hay señales, información, data, que indica que el expresidente Donald Trump, escuchen bien esto, envió en secreto pruebas de detección del COVID-19 a nada más y nada menos que a Vladimir Putin. De eso va a tratar este primer tema. Es algo que ha tomado bastante con sorpresa y con desagrado a mucha parte o a mucha gente de la comunidad, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, porque estamos hablando que la única persona, aparte de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y aparte obviamente del presidente de Irán y el líder supremo de allí, que es Khomeini, aparte de estas dos figuras que siempre tienen un lenguaje beligerante, bélico y que tienen una agenda bastante clara de destruir todo lo que no sea su propio país, Vladimir Putin, yo voy a irle comentando a ustedes bastante cosas durante los próximos minutos de temas que se han detectado incluso en el sur de África, en la frontera entre Rusia y Europa, de temas de espionaje, de temas de asesinato, de temas de extorsión por parte de espías rusos. Entonces, esta noticia llega en un momento donde todos queremos de alguna manera, por una parte, que Estados Unidos vuelva a tener el liderazgo mundial que tenía antes, que frene un poco el tema del progresismo, esta agenda de 2030 donde quieren que todos nuestros niños, todos sean homosexuales o sean trans, o una agenda bastante loca donde un niño de 5 años pueda decidir qué tipo de identidad tiene. Incluso ya hay algunas páginas web de carácter mundial o corporativas que cuando te ponen gender, que es el género que tú tienes que poner, puedes poner que no quieres responder. Es decir, nos han ido empujando a decir qué eres, tú eres hombre, eres mujer. Yo no sé lo que yo soy. Quizás soy un elefante, quizás soy un simio, una jirafa. Y comento esta parte con un poco de jocosidad o en broma, esta metáfora, porque es algo que es real. Hay un grupo de gente, una élite mundial, que entiende que la población mundial debe bajar a nivel demográfico, deben haber menos habitantes. Entonces hay una agenda muy clara, que ojalá nadie tenga familia, nadie tenga hijos, etcétera. Pero vámonos con esta bomba de noticia. Bob Woodward desvela el vínculo secreto que existe entre Donald Trump y Putin, o que existió entre el expresidente Donald Trump en el momento donde era todavía el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la pandemia. Vamos a narrar la noticia para que se queden con nosotros. No olviden suscribirse y vamos luego a hacer nuestro análisis. Lo que dicen las investigaciones es que el expresidente Donald Trump envió en secreto kits de pruebas de detención del COVID-19 cuando era presidente, también a su homólogo ruso Vladimir Putin, a pesar de la escasez en Estados Unidos durante la pandemia, y habló varias veces con él tras dejar el cargo, según un libro del conocido periodista Bob Woodward. En el libro War, que significa guerra en español, del que el diario The Washington Post publica este martes varios fragmentos, publicaba el día martes varios fragmentos, Woodward, uno de los periodistas que destapó el Watergate, da detalles sobre lo ocurrido con Trump. Asegura que el candidato republicano a la Casa Blanca permaneció en contacto con Putin, incluso durante su campaña para otro mandato presidencial, a pesar de que Rusia libra una guerra en Ucrania, un aliado de los Estados Unidos. En el año 2020, en plena pandemia del COVID-19, Donald Trump envía este lote de kits de prueba a Putin, quien le pidió además que por favor lo guardara en secreto. Según Woodward, Putin le dijo a Trump: no quiero que se lo digas a nadie, porque la gente se enfadará contigo, no conmigo. Woodward también cita a un asesor económico de Trump que afirma que el expresidente habló con Putin hasta 7 veces desde que dejó la Casa Blanca ya en el año 2021. A principios del año 2024, Trump ordenó a este ayudante que saliera de su despacho de su residencia en Mar-a-Lago, en la Florida, para poder hablar por teléfono con Putin. Sostiene, el Kremlin rechazó las afirmaciones de un nuevo libro publicado en Estados Unidos, según el cual el presidente ruso Vladimir Putin, el candidato hoy republicano o por el Partido Republicano, Donald Trump, y quien fue expresidente de los Estados Unidos, hablaron alrededor de 7 veces después de que este dejara la presidencia del año
2021, como he dicho ya, pero que además durante este conflicto de Rusia con Ucrania, Donald Trump ha seguido en contacto con Vladimir Putin. En cambio, el Kremlin confirmó que Estados Unidos envió pruebas de detección del COVID-19 a Rusia bajo la presidencia de Donald Trump, pero aseguró que se trató de un intercambio de material para luchar contra la pandemia. Es decir, no niegan lo ocurrido, pero lo plantean como un tema más de Estado a Estado y no entre dos personas. El libro que sale a la venta, que salió a la venta ya el 15 de octubre, apenas 3 semanas antes de unas elecciones estadounidenses que están muy reñidas, como saben ustedes, entre el expresidente Donald Trump y la candidata por el Partido Demócrata y actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. En el medio de esta situación, como yo le comentaba a Cookie y a nuestro equipo de producción, llega esta bomba de noticias y uno se preguntara, entonces, ¿cuál va a ser la actitud de Trump cuando sea presidente, si llegara a ganar frente a Putin? ¿Va a seguir apoyando a Ucrania? Todo indica que no. ¿Qué va a pasar cuando él tenga que conversar con la OTAN sobre sobre los proyectos que están para defenderse de Rusia? ¿Cuál va a ser la actitud de un Estados Unidos liderado por Donald Trump? Eso es lo que tiene a la gente con el corazón en la boca, como dicen en República Dominicana, o con el corazón colgando de un hilo, porque es importante quién va a ser el próximo presidente, porque tenemos varios frentes bélicos abiertos de enemigos declarados a los Estados Unidos, Rusia, Irán y China, para no agrandar mucho, y Corea del Norte, ¿no verdad? Es decir, hay 4 países que, como dicen acá, es como que le están en forma permanente diciéndole a los Estados Unidos, te odiamos, vamos a hacer todo lo posible para tratar de acabar contigo, o yo quiero, como es el caso de China, quitarte tu liderazgo a nivel económico, quiero yo ser la potencia número 1 a nivel militar, a nivel económico, a nivel financiero. Y hay gente que, para que ustedes tengan una idea, tú dices, pero Nelson, ¿qué es lo malo de que China, por ejemplo, sea líder a nivel mundial? Les pongo un solo ejemplo. Como China necesita tanta materia prima para consumo propio, recuerden que son miles de millones de habitantes, cuando tú compras mucho de un material, tú puedes hacerlo por 2 cosas. Una, porque realmente lo necesitas, por ejemplo, y luego porque tú dices, no, yo voy a acumular este producto para que de aquí a 20 o 30 años, cuando en verdad lo necesiten, como yo voy a tener mis bodegas con el 80% de ese material, yo pongo el precio. Yo pongo el precio. Y también es una herramienta de poder. Te pongo un ejemplo estúpido. Si yo tuviera el 80% del agua potable del planeta, ¿no verdad? Yo país Nelson, yo tengo el 80% del agua, ¿no verdad? Porque la he comprado, porque agarré y busqué formas de drenar agua, fuentes de recursos naturales por aquí y por allá, y tengo todo el agua del mundo, casi el 80% en mi país. ¿Quién pone el precio del agua? Yo. ¿A quién yo le doy a dar el agua? A quien a mí me dé la gana. Entonces, cuando tú tienes un país que tiene una población tan grande, con recursos económicos y financieros, que puede devaluar su moneda, además, ¿no verdad? O fortalecerla, no hay ninguna intromisión de ningún otro estado. Cuando lo ha hecho China, Estados Unidos le ha dicho, mira, eso no se hace, me importa. Es decir, mucha de la riqueza, y volvemos al tema, que ha logrado China, es a través de prácticas que otros países, por su tamaño, por su nivel de economía, por etcétera, 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 no puede hacerlo. Siguiendo con la noticia, dice que el equipo de campaña de Trump tachó el libro de basura, dice que son historias inventadas, que eso nunca ocurrió, que eso nunca pasó, que Donald Trump no ha tenido ningún tipo de contacto jamás con Vladimir Putin, que las conversaciones que tuvieron eran de mandatario a mandatario, de líder a líder, etcétera, y que fuera de eso no existe ningún tipo de relación de amistad entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Usted le cree? Dice, es el trabajo de un hombre verdaderamente demente y trastornado, dijo a la AFP el director de comunicaciones Steven Sean. Dice, el libro cuenta algunos de los errores del presidente demócrata Joe Biden en su lucha por evitar una escalada en el conflicto en Oriente Medio. Incluye la exasperación de Biden con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al ver que sus esfuerzos para que Israel y Hamas alcancen un alto al fuego son infructuosos. Según la CNN, que ha obtenido un ejemplar del libro, Woodward cita repetidamente
al presidente Joe Biden, quien calificó a Putin de epítome del mal, tachó a Netanyahu de mentiroso y dijo que nunca debería haber elegido a Merrick Garland como fiscal general de los Estados Unidos. Según este mismo libro, durante una llamada telefónica en el mes de abril de este año, Biden preguntó a Netanyahu, ¿cuál es la estrategia, macho? Es decir, ¿cuál es la estrategia? Cuéntame. Tenemos que entrar en Rafah, respondió Netanyahu, refiriéndose a una ciudad del sur de Franja de Gaza. Bibi, la verdad es que tú no tienes estrategia, le respondió Biden a Netanyahu, según el periodista. Así está la cancha, así está la situación. Pero ahora quiero comentarles algo muchísimo peor de lo que yo acabo de comentarles. Sí, cuando yo leí lo que les voy a compartir ahora, yo dije, wow, es decir, cuando el autor de James Bond, de ese famoso personaje 007, empezó a escribir los guiones para hacer la película, al parecer se quedó corto con lo malévolo o malo o vil que puede ser realmente un ser humano. Quiero que escuchen la noticia y luego vamos a hacer una especie de ping-pong de qué opinan ustedes. Dejen su comentario, la verdad, qué opinan ustedes. Suscríbanse, por favor. Hay una noticia también dando vuelta que ha sido publicada por diferentes medios, por ejemplo, La Tercera en Chile, que dice que Rusia estaría en condiciones, escuchen bien, de atacar a la OTAN en el año 2030. Y hay informes de inteligencia de Alemania que indican una serie de episodios o eventos que yo voy a compartir con ustedes en los próximos minutos. Y son los siguientes. Desde el Servicio Federal de Inteligencia del país europeo, desde Alemania, advirtieron sobre posibles actos de sabotaje que se están organizando y ejecutando en diferentes partes del mundo, coordinados desde el Kremlin. Bueno, aquí va. Dice el presidente del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, END, por sus siglas en alemán, Bruno Kahl, advirtió a la población de su país que Rusia podría efectuar actos de sabotaje dentro del territorio alemán. Tales operativos se sumarían a otros previos que los servicios secretos alemanes presumen que fueron orquestados por el Kremlin. Sus declaraciones se dieron el día lunes 14 de octubre en la audiencia anual del Comité de Control del Bundestag, así como se le llama al Parlamento Federal Alemán. En la instancia realizada en Berlín, el presidente del BND también afirmó que Rusia estaría en condiciones de atacar a la OTAN en el año 2030, según destacan algunos medios alemanes como el Deutsche Welle y el Bild. Cabe recordar además que el país presidido por Vladimir Putin lleva más de 2 años en medio de una invasión a Ucrania, la cual inició el pasado 24 de febrero del año 2022. ¿Se acuerdan? Es decir, cuando todos pensamos, wow, hay paz, ya podemos ir a la playa, a Putin se le ocurre, no, chicos, disculpen, paren un poquito, yo voy a invadir un país, ¿a necesidad de qué? Y empezó a matar menores, ancianos, jóvenes y cuanta cosa tal, porque él dice, no, es que ese país forma parte de Rusia. Bueno, ¿y tú crees que la mejor forma entonces era invadir y empezar a matar gente? Bueno, pero es lo que está en la mente de Rusia. Pero luego hay que ver qué hicieron los organismos internacionales después de eso. Absolutamente nada. Y luego vamos a hablar un poquito de ese tema. Durante la guerra, los paquetes de ayuda económica y militar que han sido suministrados, los aliados occidentales han sido fundamentales, de alguna manera, para que las tropas ucranianas puedan contrarrestar a la ofensiva rusa. Hay que decirlo con sus matices. Sin la ayuda de la comunidad europea, sin el esfuerzo de muchos líderes europeos, la verdad es que Estados Unidos tampoco hubiese actuado. El apoyo hoy que da económico y a nivel armamentístico los Estados Unidos, por Dios que ha sido importante para el presidente Zelensky. Con ellos han podido frenar un poquito las ambiciones de Vladimir Putin para de alguna manera hacerse tomar, ¿no, verdad?, por la fuerza ese país, que además Rusia ya lo había intentado anteriormente. Es decir, Rusia tiene un tema con Ucrania que no es nuevo, ¿no, verdad? Dentro de su agenda imperial, por decirlo de alguna manera, Vladimir Putin no solamente cree que es un país que le pertenece, sino que es un país en rebeldía. Él ha dicho muchas veces. Kahl aseguró ante el Bundestag que el Kremlin considera que la República Federal de Alemania, esto sí es delicado, es su enemigo o es un enemigo, ¿no, verdad? En términos gramaticales casi lo mismo. Como segundo país, y esto lo dice, ¿por qué Putin dice que Alemania es su enemigo? Porque ha sido Alemania el segundo país que más apoyo ha ofrecido a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Y es un país que ha tomado una posición bastante firme
sobre que ellos apoyan la causa de Ucrania y no la locura del presidente Vladimir Putin. Lo que queramos o no, dice esta persona, estamos en una confrontación directa contra Rusia. Hace tiempo que Vladimir Putin nos declaró su enemigo, alertó el presidente de este organismo, el BND. ¿Por qué la inteligencia de Alemania alertó por posibles actos de sabotaje de Rusia? Le compartimos de inmediato la noticia. Dice, los dichos de Carl llegan después de que el pasado mes de julio se registrara un incidente en el que varios paquetes ardieron previo al salir en un avión de carga en un servicio nacional de correos. Era una especie de bomba que había puesto espías rusos en el aeropuerto de Berlín. Según informaciones reunidas por Doswell, uno que había sido enviado desde el Báltico tenía explosivos en su interior y se incendió dentro de la aeronave. Como esto, han encontrado también grupos terroristas, espías rusos, en el sur de África, tratando de hacer sabotaje también a distintas democracias de allí. Esta noticia la vamos a ir desarrollando en otro capítulo de Hablemos en Plural. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más. No se vaya.